¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 29 de enero de 2024. Dos temas que creo que son muy importantes, uno desde el plano internacional y otro en el plano nacional. Uno, pues en el plano internacional sigue la muerte de muchas personas de Palestina y peor aún, hubo una suspensión de apoyos para la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Ya casi, insisto, tenemos muchas personas que han estado, pues, ahora sí que siendo asesinadas, no tendríamos otra descripción, principalmente niños, mujeres, ancianos, también hay que decir periodistas, maestros, personal de salud, y qué decir de la destrucción casi total ya de la infraestructura de los sistemas de salud, de la educación, de la producción y del transporte en aquella región del mundo. Según el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, trabajadores de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, que se llama la UNRWA, por sus siglas en inglés, participaron en los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Lo que llama la atención es que el gobierno israelí no ha aportado hasta el momento información sobre cómo participaron y qué hicieron estas personas, así como tampoco ha presentado pruebas al respecto. La ONU cesó de inmediato a estas personas señaladas, pero el hecho no quedó ahí. Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Finlandia, de manera pues así muy ágil, se sumaron a la suspensión del financiamiento a esa agencia de la ONU para refugiados palestinos, que hay que decirlo, brinda un apoyo fundamental a miles de personas desplazadas, hacinadas, en condiciones de hambruna y de una enorme vulnerabilidad sanitaria, como se podrán imaginar, y que aún así siguen siendo atacados por el ejército de Israel. Bien, podríamos preguntarnos, ¿así o más evidencias del objetivo final, que es la desaparición del Estado palestino? Podríamos también preguntar, ¿ya se hicieron las investigaciones a fondo, aceptando sin conceder? ¿Estas personas solo se sancionarán por el despido? En concreto, ¿de qué tipo de participación se les podría acusar? Hay que afirmar que suspender el apoyo a Palestina bien puede considerarse como otro crimen de guerra. Quitar el apoyo a esta población contribuye a su aniquilación, no solo por medio de las armas, sino también pues, por medio del hambre y de las enfermedades, ya que, pues, imagínense ustedes, al disminuir las oportunidades de alimentarse, de tener medicamentos, de que los atiendan en establecimientos de salud, pues bueno, es terrorífico lo que resultaría de ese panorama, ¿no? Si las personas acusadas participaron en los hechos del 7 de octubre, pues sí, por supuesto que habrá que sancionárseles conforme a derecho, pero no a toda la agencia de la ONU, como tampoco debe permitirse que Israel destruya las ciudades palestinas, su infraestructura hospitalaria, como habíamos comentado, la educativa, y bueno, pues todo lo están destruyendo prácticamente, todo están dejando pues no podríamos decir ni como un terreno baldío, porque va a ser un terreno pues lleno de desechos, de inmuebles, muebles, de todo lo que han destruido ahí, y que pues Israel, sobre todo su gobierno, lo justifica porque dicen, aducen que ahí hay combatientes de Hamas. En cambio, también hay evidencias que indican que tal acusación es una especie de venganza y pretexto a la vez. Esto pues para seguir ahora sí que pues amarrando pues ocupando más territorios palestinos. No deben olvidarse dos aspectos que creo que son muy interesantes aquí. Uno, esta organización de la ONU de ayuda a refugiados palestinos ha exhibido muchos ataques del ejército de Israel contra áreas protegidas de civiles. Aquí podríamos poner campamentos de refugiados, hospitales, escuelas, viviendas. De hecho, las relaciones entre Israel y la UNRWA, es decir, la Oficina de la ONU para Apoyo a Refugiados Palestinos, pues estas se deterioraron justamente desde que denunciaron un ataque el miércoles pasado contra un refugio de desplazados en Yan Yunis, que es la principal ciudad en el sur de Gaza y el actual epicentro de la guerra. Y dos, también habrá que decir que la Corte Internacional de Justicia ya exhortó al régimen de Benjamín Netanyahu a tomar las medidas necesarias para que, pues, bueno, por lo menos prevenir el genocidio en sus operaciones militares y que se permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Recientemente, muy recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó ayer a los 10 países donantes que retiraron el financiamiento a la UNRWA a que reconsideren su decisión
Y entonces, pues él resaltó que esa entidad y los desplazados no deben ser penalizados por las presuntas acciones de una docena de empleados acusados de estar implicados en los hechos del 7 de octubre pasado. Lo voy a citar textualmente, las declaraciones de Antonio Guterres. Dijo: 2 millones de civiles de Gaza dependen de la ayuda crítica de la UNRWA para su supervivencia diaria, pero el financiamiento actual no permitirá cubrir todas sus necesidades en febrero. Las acusaciones en extremo graves sobre 2 empleados de la UNRWA son investigados por la ONU. La agencia despidió a 9 de ellos, uno fue confirmado muerto y las identidades de otros 2 aún están por confirmar. Y más adelante dice: los presuntos actos abyectos de estos empleados deben tener consecuencias, pero los miles de hombres y mujeres que trabajan para esta organización, alrededor de 13,000 empleados, muchos de ellos en las situaciones más peligrosas, no deben ser castigados. Hasta ahí la cita. Bueno, esto del número de empleados pues, fue aportación que hice porque creo que es importante saber la dimensión de la organización que estamos hablando aquí, ¿no? Aquí en este sentido hay que reconocer que Francia no se sumó a la suspensión de otorgar recursos. De hecho, declaró que en 2023 se había apoyado con cerca de 60 millones de euros, y también Noruega pues, tampoco se ha sumado a esta suspensión, y Turquía, Irán y Jordania siguen apoyando pues, a la población palestina. Este fin de semana, la editorial de la jornada del periódico de aquí de México, también me parece que hizo una editorial muy elocuente, me parece que muy útil para entender un poco más el contexto en el que estamos hablando. Lo voy a citar textualmente. Escribieron: la ultraderecha israelí tiene todo un historial de cobrarse revanchas civiles, perdón, de cobrarse revanchas sobre civiles inermes cuando sufre un revés ante instancias multilaterales o es llamada a respetar los derechos humanos, como ocurrió cuando la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina el carácter de Estado observador no miembro. En la actualidad, expresa abiertamente su intención de expulsar a la UNRWA de los territorios palestinos y ha obstaculizado de manera sistemática la entrada de víveres para auxiliar a las víctimas de su masacre. Como ven, muy elocuente esta editorial. Bueno, aparte de la editorial, por supuesto, es más larga, pero aquí sí deberíamos adicionar que pues esto debe tenerse, me refiero a este conflicto que tiene ahora Israel con la UNRWA, que lo trata de desaparecer del territorio, prácticamente lo está invitando a que salgan, y en algún momento dado no nos extrañaría pues que pidiera la expulsión de ahí del territorio de conflictos. Y les decía, es muy mala noticia porque se sabe que desde Egipto ya hace varios días ya se hablaba de negociaciones para llegar a la paz. Por ejemplo, intercambio de prisioneros. Recordemos que en Israel hay miles de prisioneros palestinos que están privados de su libertad y que no han tenido sentencia de por medio. Un poquito más adelante vamos a comentar esto de, por lo menos sábado y domingo ha habido estas reuniones de trabajo. Esperemos que sigan fructificando y que en algún momento dado, lo más pronto posible, se llegue al cese al fuego. Aquí, en el caso de Estados Unidos, Biden apoya en los hechos la política de exterminio que los colonizadores de Israel han realizado sobre los pueblos originarios. Hasta hace poco, funcionarios del gobierno israelí, precisamente, fíjense ustedes, arengaron a su ejército a aniquilar a todos los gazatíes que encontrasen. Entonces, podríamos decir que Estados Unidos sigue apoyando en los hechos el asesinato. Fíjense ustedes, hay quien habla de la cacería de mujeres y niños, pues, de la muerte de periodistas para que no estén ahí, pues ahora sí que difundiendo información, y por supuesto la destrucción de las poblaciones con todo lo que hay ahí, que ya habíamos mencionado: escuelas, hospitales, campos de refugiados, bueno, pues prácticamente todo lo habido por haber, además del ya sumamente documentado el maltrato a los prisioneros, que inclusive son videograbados por las propias fuerzas de Israel. También se sabe que Israel está usando armas prohibidas como el fósforo blanco, que está siendo utilizado de manera sistemática, y podríamos decir que en resumen, pues está apoyando el exterminio de la población palestina. Estados Unidos y el gran número de países que están suspendiendo apoyos a la UNRWA, es decir, los 10 países que mencionamos, por la supuesta participación de algunas personas
de esa organización en los hechos del 7 de octubre, pues en cambio no hacen algo para parar la masacre en contra del pueblo palestino. Ahí sí no solo quitan apoyos, sino que los refuerzan desde el punto de vista militar, financiero, político y diplomático a Israel. Si Israel logra expulsar de la zona de conflicto a la UNRWA, además de todo lo que ya se mencionó, también se estarían quitando, y esto hay que subrayarlo, se estarían quitando testigos, y ahora sí que testigos presenciales, aunque nos lo corrija ahora sí que el corrector de Google, valga la expresión, porque aquí podríamos hablar de testigos virtuales y testigos presenciales. Y ya sabemos que testigos virtuales pues a veces se pueden prestar a ciertas manipulaciones de las barbaries que se están cometiendo ahí en ese territorio palestino. Y pues también hay que denunciar la tibia resolución de La Haya, si bien es cierto que admite de alguna forma el genocidio llevado a cabo por Israel, pues digamos, esta resolución de la SIG, de, pues no entra en el tema prioritario de que se detenga el avance militar de Israel. Estamos hablando del cese al fuego, lo que junto con la suspensión de apoyos a la UNRWA, pues fortalece los ánimos de Israel de acabar con el pueblo palestino. Y como bien diría en alguno de sus videos Alfredo Jalife, pues un Estado palestino sin palestino, pues imagínense ustedes, ¿no? Además de que el propio Estado y el propio gobierno israelí, corrijo, por ejemplo, estoy hablando de Amichai Eliyahu, que es el ministro del Patrimonio de Israel, pues no ha dicho en una sola ocasión, sino en varias, ha reiterado su deseo de destruir la franja de Gaza, inclusive con armas nucleares, presumiendo en la propia Haya que pues ya ahí ya conocen la postura que él tiene. Y también pues una salida humanitaria que ya lo habíamos comentado aquí en otros programas que está aduciendo el gobierno Israel, pues es por un lado, o que se envíen a la población palestina, pues ahora sí que la que pues, pueda sobrevivir, a, pues imagínense a algunos países africanos, por ejemplo, el monte Sinaí en Egipto u otros países, pero también están ahí ya proponiendo el uso de islas artificiales, con todo lo que eso conlleva. Imagínense ustedes crear islas artificiales para tener al pueblo palestino, se me hace terriblemente pues, o abominable, ¿no? Y finalmente, en este segmento habremos que añadir dos puntos. Por un lado, que gran parte de la evolución de este conflicto también pasa por las elecciones de Estados Unidos. Trump ya declaró que si él hubiese sido presidente, nunca hubiese sucedido lo del 7 de octubre contra Israel, pero y esto ya no lo habíamos comentado, pero pues recientemente mataron a 3 soldados estadounidenses en la zona que está pues allá por cerca de la frontera de Siria, ¿no? Ahí en Jordania, y dejaron heridos a 25 soldados, y entonces pues ya Trump también ya se está agarrando de ahí para criticar a Biden, quien por supuesto a raíz de ese ataque donde mataron a 3 soldados estadounidenses, pues por un lado se ve más presionado para responder, ya dijo, ya declaró que esto no se iba a quedar así, aunque electoralmente también, pues debe, lo menos que debe desear es que Estados Unidos pues intervenga en un conflicto de mayor severidad en Medio Oriente. Según algunas encuestas, la población estadounidense, entre un 60 y un 70% de los que tienen capacidad de votar, se opone a que justamente su país aumente la presencia militar en esta zona o que libre una guerra adicional, ahora sí que como diría Donald Trump, para proteger lo que es percibido como intereses de otros, ¿no? Así como Donald Trump lo ha comentado, ¿no? Bueno, y les comentaba yo de reuniones que hubo este sábado y domingo en París por parte de representantes de Estados Unidos. Allí estuvo, entre otros, el director de la CIA, William Burns. Imagínense el tipo de representantes que envían. Egipto también una representación de alto nivel, aunque hasta ahora pues, no se ha dado a conocer cuáles fueron sus representantes, más que sí muy al aire de alto nivel. De Qatar estuvo el primer ministro Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani, y también de Israel estuvieron, fíjense ustedes también, los jefes del Mossad, que son los que se encargan de la inteligencia exterior de Israel, y del Shin Bet, que digamos serían los que dependen del Ministerio del Interior y que se encargan justamente de la seguridad interna. Esto en busca del cese al fuego en Gaza, y que el primer ministro de Israel lo calificó como que había sido una reunión constructiva, pero que aún había desacuerdos. Y también pues hay la esperanza de que esta semana continúen las reuniones buscando pues
Primero, en primer lugar, una tregua en los combates y la liberación de rehenes que están retenidos por el movimiento islamista Hamas, allá en la Franja de Gaza. Y también hay varios medios que ya hasta hablan inclusive de la posibilidad de una tregua de 30 días en las que se daría la liberación de mujeres y de los rehenes de mayor edad y de heridos. Luego se habla de que podría venir otra tregua de 30 días más, en las que ella se permitiría la liberación de hombres y soldados, y pues entre estas treguas también la liberación, insisto, de los miles de presos, o habría que ver cuántos de estos miles suelta Israel que están ahí, muchos, muchísimos de ellos, pues sin una condena dictada por algún juez. Según un balance de la agencia francesa de prensa, a partir de datos oficiales de Israel, desde que el 7 de octubre entró Hamas, en donde pues mataron alrededor de 1.140 personas, en su mayoría civiles, y que secuestraron a otras 250 en el sur de Israel, pues ya alrededor de 100 fueron liberadas a fines de noviembre en el marco de una tregua, una que ya ocurrió, pero quedan alrededor de 132 rehenes en territorio palestino, 28 de los cuales ya habrían fallecido y de los cuales pues ahí lo que se esperaría sería la repatriación de sus cuerpos. Y del lado del territorio gobernado por Hamas, hasta el momento se tiene un conteo de 26.422 personas muertas, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes. De ahí que pues, no dejemos de insistir, hay que parar esta guerra en Palestina. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos en Mirada Crítica. En un tema eminentemente nacional, cómo no traer a colación la nula participación de la sociedad civil en las candidaturas del PRIAN-PRD para las elecciones de 2024? El miércoles de la semana pasada, a medianoche, pues ya se definieron las listas de candidatos al Congreso por parte de estos tres partidos en la llamada o en su llamada coalición Fuerza y Corazón de México. Pues habrá que ver qué entienden por eso. Y pues ahí hay que recordar que ellos habían propuesto un pacto de poder ciudadano. Fíjense ustedes, un pacto de poder ciudadano para que la sociedad se coloque al centro de la acción política. Pues ¿cómo la van a colocar al centro de la acción política? Pues si no la dejan participar. A lo mejor solo la quieren para utilizarla, a lo mejor solo la quieren llevar para llevarla a marchas, a mítines, en fin, porque pues así esto como que otro de sus postulados de que sea la protagonista de la restauración de la República bajo la consigna de que o se gobierna con los ciudadanos o no se gobierna, pues no lo veo, ¿no? Porque aquí, a ver si bien es cierto que todos somos ciudadanas y ciudadanos, pues aquí se están refiriendo prácticamente a la gente que no tiene una militancia política, o en un partido político me refiero, y que bueno, pues andamos ahí por la libre sin estar afiliados a alguno pues, de estas organizaciones, ¿no? Que están previstas en la ley, pero pues nada de eso, ¿no? Estas listas que dieron a conocer, pudiéramos decir,
ahora sí que sin temor a equivocarnos, que son la más fehaciente prueba de que es absolutamente falso el supuesto empoderamiento de la sociedad civil o de lo que ellos creen que es sociedad civil, que inclusive ha sido anunciada por la señora Xochitl Gálvez. Y no solo eso, sino que pues muestra que los partidos son los que mandan, son los que definen, son los que dicen pues quién sí, quién no, en quiénes se apoyan, en quién no se apoyan, y que pues les vale ahora sí que puro sorbete, como se diría popularmente, pues de que hayan sido personas sumamente impugnadas o que ya tengan una larguísima trayectoria cuando pues nos anuncian que vienen caras nuevas, que va a ser todo esto pues muy renovado, ni nada. Hay, pues, insisto, personas hasta involucradas en procesos penales que contradicen pues no solo a la señora Gálvez, sino también a los representantes de los partidos políticos, en el sentido de que pues, su candidatura presidencial iba a dejar fuera al pasado corrupto. ¿Se acuerdan ustedes aquella famosa frase de Xochitl Gálvez que fue muy criticada? Pues por supuesto, porque pues a lo mejor tuvo alguna herida por ahí en su lengua, porque dijo que no iba a trabajar ni con huevones, ni con flojos, ni con rateros. Y pues podríamos perfectamente preguntarnos cuántas de estas descripciones caben en las listas de las personas que dieron a conocer el PRI, el PAN y el PRD. Por supuesto, sin lugar a duda, los primeros lugares que les garantizan sus escaños y sus curules figuran sus grandes dinosaurios, los que están en la cúpula del poder, insisto, algunos en procesos legales en curso o acusaciones sobre posibles latrocinios. Los dirigentes del PRI, del PAN y PRD, así como sus segundos, aparecen en el lugar número uno de sus respectivas listas plurinominales, en este caso al Senado. Inclusive ya Calderón, el día de hoy, ya vimos un tuit de él, si lo pudieran pasar en lo que ahora se conoce como la plataforma X, si no lo pasas, creo también, ¿no? Imagínense ustedes esta declaración que hace Calderón, ¿no? La vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xochitl Gálvez. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado, ahora solo buscan que X los lleve en ancas. Uf, qué declaración. Bueno, yo pensé que nunca me iba a poner de acuerdo en nada con Felipe Calderón, pero creo que ahora sí, pues estamos absolutamente de acuerdo. ¿Y quiénes metió el PRI? Bueno, pues ya mencionábamos a Alito, que pues además de estar él, pues mete a los suyos como un dique en contra de sus enemigos internos. Ahí está Rubén Moreira, que es su posible sucesor en la presidencia del PRI, que fue exgobernador de Coahuila, peleado a su vez con su hermano. Ahí está Carolina Villano, que pues, es esposa de Moreira y actualmente pues, es secretaria ahí del partido. Es decir, pues los de arriba, pues eso sí queda, ¿no? Está también un sobrino de Alito, ¿no? Digo, para que no digan que ahí, aquí hay nepotismo, está Cristian Castro Bello, ¿no? Está, bueno, Cristian Castro fue candidato a gobernador de Campeche. Está Pablo Angulo, que es actual diputado. Manlio Fabio Beltrones también, ¿no? Pues uno de los más importantes en la administración de Felipe Calderón, pero que además le operó reformas a Enrique Peña Nieto. Recordemos que él es un gran pues, operador político. Fue el primero que entrevistó a Aburto. Por cierto, salió una declaración del hijo de Colosio diciendo que pues ahora sí que le den, pues ya, ahora sí que perdonen precisamente a Mario Aburto. Y el mismo Manlio Beltrones impulsó a Alito para ser gobernador de Campeche, aunque luego pues se distanciaron, pero ahora, como están las cosas, pues recurrieron a él por la capacidad de operación política y porque además hay que decirlo, algunos cuadros que están en el PRI y otros inclusive incrustados en el gobierno de Morena, pues son gente que responde a los intereses de Manlio Fabio Beltrones. Y no podía faltar tampoco el líder eterno de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, y que es actualmente senador, Carlos Aceves del Olmo, que pues se enferma cuando hay que votar y que pues ahí aparecen entre otros. También podríamos hablar de sus listas plurinominales para San Lázaro. Está pues, la hija de Beltrones, de don Beltrones, Silvana Beltrones, actual senadora, y me parece que es por uno de los estados del norte de la República, creo que es por Sonora, si mal no recuerdo, o Nuevo León, a ver si luego nos corrigen. Está Marcela Guerra Castillo, hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, perdón, Marcela es la que está por Nuevo León, perdón.
Silvana Bertones no es de por ahí. Está Rubén Moreira, líder de la actual fracción tricolor. Está Alejandra del Moral, ex candidata de la coalición por el Estado de México, que recientemente perdió con Delfina Gómez. Y también está Aurelio Nuño Mayer. Recuerden que él fue secretario de Educación Pública con Enrique Peña Nieto y fue uno de los que estuvo ahí impulsando la designación de Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral. Yo, si me preguntan, yo lo recuerdo más por aquello de que aquella vez que lo corrigió una niña de primaria cuando dijo que no se dice leer, sino leer. ¿Ustedes se acuerdan pues, esa anécdota que hubo ahí de Aurelio Nuño? Y pues que tenían mucho que aprender en aquellos entonces, ¿no? También está Indira Kempis, que hace poquito, muy poco, estuvo como senadora del Movimiento Ciudadano por Nuevo León y que pues hizo un gran berrinche porque pues, como dicen actualmente, la cepillaron de la candidatura presidencial, no le permitieron y ahora pues se enojó muchísimo y como es muy demócrata, pues ahora se afilia a las líneas del PRI. En el caso del PAN, también, pues sus candidatos pluris, por supuesto, en primerísimo lugar, el señor Marco Cortés, actual líder del PAN, que recientemente nos hizo el favor de darnos a conocer, de tener un documento histórico en donde pues vemos cómo se reparten cargos, cómo se reparten notarías y hasta direcciones de escuelas y universidades allá en Coahuila, por supuesto, las oficinas de recaudación, tras acuerdos pues que están firmándose los unos con los otros. Está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, está Lilia Telles, que pues, ahora sí que pinta para la reelección, y el precandidato al gobierno mexiquense, Enrique Vargas del Villar. Este fue exalcalde de Huixquilucan en 2022 y también hay que decirlo que tiene por ahí sus cositas. Reforma le publicó pues un reportaje en el que se asegura que utilizó un esquema de compraventa a una persona fallecida para hacerse con una propiedad, perdón, en Bosques de las Lomas. Y también, pues, el infaltable Ricardo Anaya Canallín, ex candidato presidencial que tiene procesos legales en contra, acusado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de recibir sobornos para aprobar la reforma energética. Está también Laura Esquivel Torres, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, que fue, pues, dicen algunas malas lenguas, saqueador de todos los recursos del ISSSTE, y su hijo, pues también ya fue presidente municipal de Boca del Río. Y los pluris abdominales, entre otros, están el exgobernador de Tamaulipas, una persona finísima, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que tiene pues un currículum vitae envidiable. Él está en autoexilio desde hace más de un año y que parece que lo que anda buscando principalmente es el fuero. Aquí el señor Cabeza de Vaca fue ex coordinador de los amigos de Fox en Tamaulipas, ex alcalde de Reynosa. El 21 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República, apoyándose en un expediente armado en conjunto con la CEIDO, con la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, y después de congelar alrededor de 60 cuentas de su propiedad, 60 cuentas de su propiedad, le solicitó al Congreso de la Unión un juicio para desaforarlo y procesarlo por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. El 2 de mayo de ese año, bajo un expediente de investigación de recursos financieros de procedencia ilícita y narcotráfico de la Policía Local de Andorra, se incautaron 2.500 millones de euros, algo así como 58.000 millones de pesos al tipo de cambio vigente de esa época, que pertenecen al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y otros 29 políticos. ¿Qué tal, eh? Gente muy, muy preparada para, pues, legislarnos en el sexenio que viene. Y también, pues, hay que comentar que está por ahí Jorge Romero Herrera, actual líder de la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro, señalado precisamente como la cabeza orquestadora del presunto fraude inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y recordemos, este se le ha denominado el cártel inmobiliario y que Jorge Romo pues, fue jefe delegacional de 2012 a 2015 en Benito Juárez. Y este personaje es importante porque muy probablemente es el que va a suceder a Marco Cortés en la dirigencia del PAN. También está Germán Martínez Cázares, este que primero ha sido impugnado por los propios panistas que ya lo habían bateado, pero la señora Gálvez habló, se apersonó en el PAN y dijo, este lo quiero dentro,
probablemente por la capacidad de gesticulación que tiene, por la capacidad, no sé si de negociación, pero sí tiene una buena capacidad argumentativa. Él fue secretario de la Función Pública con Calderón, presidente nacional del PAN, partido al que renunció, y después de haber sido representante también de este instituto político ante el IFE, apoyó la campaña de López Obrador en 2018. El mismo López Obrador lo invitó. Fue también director, ahora sí que en este sexenio fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y llegó al Senado por Morena, aunque después pues ya empezó a despotricar contra la 4T y se cambió al denominado Grupo Plural, ahí que donde están pues varios, entre ellos ahí está Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, y pues él, el señor Germán Martínez Cázares va por Querétaro, pues ahora sí como diría alguno de los antiguos cantantes de México, muy agradecido y muy agradecido. También está Armando Tejeda Cid, que es uno de los creadores con Claudio X González, Tania Palacios Curi, sobrina del gobernador de Querétaro, Kenia López Robadán, senadora de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2023, fecha en que solicitó licencia para dejar el cargo y unirse a la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, y ahí está operando como jefa de la oficina de la precandidata durante la campaña que va a tener. Y también podríamos sí, Robadán, mencioné mal, gracias, quiero por corregir. Rabadán, gracias. Oye, aquí la tengo como Robadán, ¿eh? Habrá sido un lapsus. Bueno, perdón, ¿eh? Perdón, es Rabadán. Gracias por la corrección, Jerónimo. Bueno, y está Julen, o Julen debe ser Rementería del Puerto. Ese es el nombre completo. Él fue senador por Veracruz. Él fue el que invitó a Santiago Abascal, presidente de esta organización de extrema derecha de Vox, de allá de España. Lo invitó a México recientemente y él también fue secretario de Infraestructura y Obras Públicas con Miguel Ángel Mancera. Entonces, pues imagínense ahí, pues ahora sí que la cargada que tiene el Partido Acción Nacional. Quedaron fuera de las pluris, no así del proceso político, ya que tendrán que buscar su lugar. Pues están ahí Jorge Triana, Margarita Zavala, Saúl Telles, entre otros que pues aducen que tienen que buscar el voto para pues, hacer un reposicionamiento geográfico del partido en sus respectivas áreas de influencia. Y lo que queda del PRD, pues ahí está para el Senado, pues por supuesto, Jesús Zambrano, Adriana Díaz y Julio Yáñez. Están fuera de la lista la ex coordinadora de la bancada de San Lázaro, Verónica Juárez, que fue una de las que más batalla le ha dado al gobierno de López Obrador, y también pues quedó fuera Silvano Aureoles, que pues ya por ahí ha difundido algún video pues echando pestes y críticas contra Jesús Zambrano, diciendo que él va a ser precisamente el enterrador de lo que queda del PRD. Y para diputados están nombrando, entre otros, a Ángel Ávila y Jaime Martínez Veloz. En el caso de Morena, las cosas están muy calentitas, muy calentitas. A mí me gustaría hacer pues un segmento especial de este partido, porque pues sí, hay mucha exclusión, son muchos puestos para la gente que quiere entrar, y lo delicado del asunto es que no toda la gente de Morena es la que están dejando ahí. Hay gente que están poniéndole en puestos privilegiados, es decir, con más probabilidad de que puedan quedar que otros, lo que ha ocasionado que haya desbandadas de dirigentes y militantes por exponer a expriistas, por poner, y me refiero a expriistas y expanistas, o bien dar preferencia a chapulines del Partido del Trabajo, como en el caso de Durango, donde se busca incluir al senador Alejandro González Yáñez, llamado el eterno presidente Gonzalo, el eterno presidente Gonzalo de ese partido, como fórmula nuevamente al Senado, que ni siquiera alcanza el 7% de la intención de voto en las encuestas internas. También habíamos mencionado en otros espacios los problemas que hay en Puebla, algunos que también hay o va a haber recientemente o muy recientemente o muy próximamente, será mejor dicho, en la Ciudad de México y otros estados de la República, en el mismo Chiapas también, en donde, pues, por ejemplo, ahí está una fuerte presencia del Partido de Trabajo, que no necesariamente, no solo el Partido de Trabajo, principalmente quise decir del Partido Verde Ecologista de México, que es el que tiene, pues, ahora sí que una estructura operativa más importante aquí en el estado, y que no necesariamente, pues, ahora sí que van ligados pues, a los ideales de los supuestos ideológicos que tiene la 4T. Vamos a hacer una pausa
y enseguida volvemos con los cartones aquí en Mirada Crítica. Quiero que me disculpen muy grandemente porque en esta ocasión no nos va a ser posible leer algunos de sus comentarios. La verdad, lo lamento muchísimo por cuestiones de tiempo y de agenda de trabajo que la tenemos hoy muy, muy cargada. No nos va a ser posible y pues sí, sí quiero pues, no dejar de comentar los cartones del día de hoy. Bueno, tenemos en primer lugar pues la despedida de Elio Flores. Hoy, pues ahora sí que sí nos puso así medio tristes que Elio deja de dibujar. Pone, queridos amigos y lectores, les comunico que a partir de hoy dejaré de publicar mis caricaturas. He tomado la difícil decisión de retirarme debido a que las condiciones físicas propias de mi edad han menguado mis capacidades para hacer mi trabajo con la calidad que ustedes merecen. Agradezco a mis compañeros del periódico y a su director, licenciado Juan Francisco Eali Ortiz, por su tolerancia y de manera muy especial a quienes generosamente han seguido mi trabajo durante más de 60 años, 52 de ellos en este medio. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a Elio Flores. Ojalá que sus condiciones de salud pues estén lo menos mermadas posibles, que esté pues, con el mayor bienestar, tanto individualmente como familiar y socialmente, lo que le deseamos a Helio. Y le mandamos un abrazo desde aquí, desde Rompimiento TV. Los siguientes cartones son precisamente del segundo tema del día de hoy. Aquí está pues este cartón de Jabás que dice, los que parten y reparten se quedan con la mayor parte. Pues sí, ahí están los que se quedan con la mayor parte de las candidaturas, o no la mayor, pero sí la mejor. El siguiente cartón es de Monsi y lo titula él Fuga por Fuero. Y aquí están pues algunos plurinominales. La verdad es que en la entrada plurinominales del PRI, del PAN, y allí está pues, el cárcel, ¿no? Es decir, un escape para que y varios de ellos pues la libre, ¿no? Recordemos que al ser diputado federal o senador federal, pues en ese sentido pues ya van a tener su fuero garantizado, 6 años como senadores o 3 como diputados, con la posibilidad de que puedan reelegirse. Y me refiero a los diputados. El siguiente cartón, pues este es del Fisgón y se llama Digno Orador. Ya ver que están, pues ahora sí que para el próximo mes, que ya está a la vuelta de la esquina, pues va a haber una marcha por la democracia, ¿no? Y aquí está el Fisgón dibujando precisamente a Lorenzo Córdoba diciendo, esta es la ciudadanía apartidista, como dijimos en un principio, la sociedad civil, la democracia moderna que siempre he defendido. Y hoy pues pueden ustedes reconocer candidatos plurinominales del Frente Opositor, pues a Marco Cortés, Alito y Manuel Fabio Beltrones, ahí está Cabeza de Vaca, y está Ricardo Anaya, y este del PAN, pues debe ser el de ya de Benito Juárez, ¿no? De la Ciudad de México, Romero, ¿no? Si mal no recuerdo su apellido. El siguiente cartón, este es de Hernández y se llama Nuevo Viejo Huipil. Así, ese es el huipil de Xochitl Gálvez, que dice que no va a trabajar ni con rateros, ni con huevones, y no me acuerdo qué otra cosa dijo, pero pues ahí están con los que sí va a trabajar, con los que le van a apoyar, seguramente, ¿no? O
parece que a veces no solo apoyar, sino a una, pues a decir qué hacer o qué no hacer, o qué decir o qué no decir, que justamente pues están ahí estos partidos políticos, ahí vemos pues prácticamente las mismas caras que el dibujo anterior, ¿no? Está Alito, ahí está Manny Beltrones, Cabeza de Vaca, Marco Cortés y por supuesto Ricardo Anaya. El siguiente cartón, este es de Rapé y se llama Pros y Contras. Y dice, lo bueno es que ya me conocen más mexicanos, lo malo es que por eso he bajado en las encuestas. Por cierto, hoy creo que el Financiero publicó una encuesta donde pues, habla de una reducción del 16% de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. ¿Será? ¿O será que también el Financiero, híjole? Bueno, el siguiente cartón, este es de Yergue y se llama Mareada y Peligrosa. Allí está pues Sandra Cuevas, de la delegación Cuauhtémoc, que pues sus asistentes golpearon terriblemente a una persona allá en la Alameda, me parece allá en la Ciudad de México. Él iba, como parecer, con un perrito chiquito, se le iba a acercar y pues sus ayudantes, bueno, los videos que hay donde lo están golpeando son terribles, terribles, ya hubo una demanda y ahora pues resulta que dice Sandra Cuevas que pues, se sintió agredida, se sintió intimidada e inclusive dice que va a demandar a la persona que la golpearon. Imagínense ustedes, ¿no? El siguiente cartón es de Hernández y justamente dice, un lacayo me agredió, no se hincó ante mi paso. Bueno, pues si ustedes se cruzan en algún momento con esta mujer, pues traten de pues, hacerle una caravana o quítense de ahí porque pues, ya sabemos de qué corremos el riesgo. El siguiente cartón, este es de Hernández también, hubo una visita del expresidente Ernesto Zedillo. Hijo, cómo me gustaría encontrármelo y debatir con este señor que nos debe tantas, tantas cosas, que nos debe Acteal, Fobaproa, deuda externa, bueno, ¿qué no debe Cedillo en la Policía Mexicana? Y se atreve el tipo, pues a tratar de darnos lecciones, ¿no? Pero fíjense qué bien lo dibuja Hernández, ¿no? Aquí lo pone diciendo, bueno, pues si quieren, también puede ir a dar una conferencia sobre derechos humanos actual. Y yo le añadiría aquí al cartón de Hernández, o de traiciones, digamos, cuando se estén diálogos de paz con algún grupo inconforme con el sistema actual. Y aquí me refiero, pues, ¿qué tal al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cuando estaban en pláticas o en negociaciones, incluso estaba por ahí en esos días Esteban Moctezuma Barragán hablando con el Submarcos, pues ahí en febrero precisamente fue cuando pues dieron a conocer quién era debajo de la máscara. Bueno, el siguiente cartón es de Rapé y se llama La verdad es irrelevante. Y aquí pone Aznar, que fue otro de los invitados de Timber, diciendo, la economía mexicana vive un momento de auge como nunca en su historia. Y le contesta Cedillo, y nosotros hemos sido invitados para decir todo lo contrario. ¿Sí? En términos macroeconómicos hay que decir que este gobierno no lo ha hecho nada mal. Sí que podemos criticarle varias cosas, algunas debatibles, por ejemplo, la inseguridad, ahí sí depende de la perspectiva que estemos, siguen siendo muchísimas muertes, por supuesto que sí, hay que pues meterle mucho al acelerador para que no tengamos tantas muertes violentas en México, pero en este tema económico que es supuestamente especialista Cedillo, creo que no nos tiene que decir, y menos si el tipo tiene una gran cantidad de conflictos de intereses, porque empresas que él benefició, por ejemplo, pues la de los ferrocarriles, es justamente donde lo contratan para ser consultor, ¿no? El cine de cartón es del Fisgón también y se llama Tiempo de Campañas. Y dice, no nos importa que Ernestina Godoy esté en campaña por denunciar al cártel inmobiliario, porque yo estoy en campaña para encubrirlo. Y seguramente así va a ser, ¿no? El siguiente cartón, este se llama V de volar y este lo dibuja Hernández. Y pues a propósito de la noticia que se dio que pues quedaron libres, no necesariamente libres, pero sí que pueden seguir su proceso fuera de la cárcel, 8 militares por el caso de Ayotzinapa, y que pues el presidente ya se quejó de esta situación también, pues aquí está el fiscal Gertz Manero que dice, no se preocupen, yo me encargo. Pues justamente por eso nos preocupamos, porque ¿qué ha hecho la FGR? Pues prácticamente nada. El siguiente cartón, este ya es de carácter internacional y se llama Paro General, es de Rapé, y dice Milei aquí, en el dibujo de Rapé, parece que muchos no quieren la libertad, carajo, como él pues siempre habla, ¿no?
Pues terrible, ya hay un paro allá en Argentina por las medidas que trató de implantar Milei, ya derogó algunas de las propuestas que él estaba haciendo y pues a ver cómo se dan las cosas en Argentina. Por lo pronto de los indicadores que tenemos aparte de este paro, que la inflación de 140% que había en ese país cuando llegó Milei y que por eso pues parece que mucha gente votó por esta persona, pues ya la inflación anda, pues ya rebasó el 200% de inflación y a ver cómo se siguen dando las cosas allí en, en Argentina. Pues creo que es todo por hoy. No había una foto por ahí, Jerónimo. Ya son todas, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen inicio de semana. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien.